Mindkeepers, os voy a resolver aquí un problema de inducción electromagnética. Te dicen que en una zona del espacio hay un campo magnético B de t igual a 3t cuadrado menos 5t más 1. El vector unitario y te dice que es un campo que está en el eje X. Recordad los vectores unitarios que hay en cada eje. Vale, pues ahora te dicen que calcules, apartado A, el sentido del campo magnético en el instante inicial. En el instante t igual a 1 segundo y en el instante t igual a 2. Bueno, para hallar el sentido del campo magnético tenemos que calcular el campo magnético en esos instantes. Instante inicial t igual a 0, instante t igual a 1 e instante t igual a 2. Vale, pues venga, el campo magnético en esos instantes. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en cada caso el tiempo por 0, por 1 o por 2. Hacemos las cuentas y nos da esto. Como ves, el campo magnético nos sale positivo en el eje X en el primero y en el tercer caso, y nos sale negativo en el eje X en el segundo caso. Así que como te piden el sentido del campo magnético, pues aquí el sentido sería más X, porque es el vector unitario y acuérdate, ¿ves? Lo tienes aquí. Aquí sería menos X y aquí más X. Te recuerdo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un campo magnético en el eje X, porque ¿ves? Es un campo magnético aquí, con el vector unitario Y. Así que es simplemente como si tuvieras un imán aquí muy pequeñito y crear un campo magnético solo para acá, en el eje X, ¿vale? Ese campo pues puede ir aumentando, disminuyendo, pero bueno, es un campo magnético solo aquí en el eje X, que puede ir para allá o puede ir así, para allá. Bueno, pues es lo que te están diciendo. Es algo bastante teórico, pero yo creo que se puede entender. Vamos con el apartado B. Nos piden el flujo magnético a través de una bobina circular de 5 espiras y 2 centímetros de radio que se coloca perpendicular al eje X a los 2 segundos. Vale. Flujo magnético a través de una bobina circular de 5 espiras. Bueno, pues fíjate, lo que dicen es que si quieres, tienes aquí este campo magnético que puede ir para allá o a ratos puede ir para allá, depende. Esto no es que sea un imán, puede ser un aparatillo que te crea un campo eléctrico aquí en el eje X y te lo va variando, va a ir para allá, luego para acá, en fin. Bueno, lo que digo es que ahora te dicen que se pone una bobina de 5 espiras. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 espiras, es decir, un alambre con 5 vueltas, y se pone así perpendicular. De manera que, a ver, te lo dibujo aquí arriba, mira. Si el campo magnético va para allá y tú pones, si fuera una espira la dibujaría así, imagínate que esto en vez de una son 5, venga, pues lo hago así más gordo, pero son 5. Pues fíjate que esta superficie de aquí tiene un vector superficie y el vector superficie es este. El vector superficie es un vector perpendicular a esa superficie. ¿Ves que el vector superficie y el campo magnético tienen aquí un ángulo de 0 grados? Voy a hacerte el dibujo aquí. Mira, el campo magnético a los 2 segundos lo tienes aquí. ¿Lo ves? 3i, es decir, el campo magnético va para acá. Hacia la derecha en el eje X. Y si pones aquí una bobina con 5 espiras, 1, 2, 3, 4, 5, el vector superficie también va para acá. Con lo cual, el ángulo entre esos dos vectores es 0 grados. Vamos a poner aquí phi igual a 0 grados. Vale, pues el flujo magnético se define, el flujo magnético a través de esta superficie se define así. Nos lo aprendemos de memoria, ¿eh? N por B, producto escalar con S. Y el producto escalar de dos vectores sería módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 0. Es decir, como el coseno de 0 da 1, pues en este caso simplemente el flujo magnético es NBS. Lo voy a poner aquí abajo. En cualquier instante t, este flujo será phi de t. Y como b de t nos lo dan en el enunciado, ¿ves? Lo tengo aquí, pues me lo copio. Bueno, es el módulo, así que esto ya no me lo copio, el vector no, solo el módulo. Como son 5 espiras, pongo aquí un 5, y la superficie de un círculo es pi por r cuadrado, así que lo voy a poner aquí. En vez de la superficie, pues pongo pi por el radio. ¿Cuál era el radio? ¿2 centímetros me parece? Sí, 2 centímetros, vale, pues 2 centímetros lo pasamos a metros, lógicamente, sistema internacional, recordad, MKS, metros, kilogramos, segundos, pi por r al cuadrado. Vale, pues ya tenemos, hacemos esa pequeña cuenta y ya tenemos el flujo magnético en función del tiempo.
Como nos piden el flujo magnético a los 2 segundos, lo único que hacemos es sustituir el tiempo por 2. Y nos da 0,0188. Las unidades son fáciles de recordar porque fíjate en que el flujo magnético es n por b y por s. N es el número de espiras, no tiene unidades, pero el campo magnético recuerda que se mide en teslas y la superficie en metros cuadrados, así que simplemente pues teslas por metros cuadrados, lo ponemos así y ya está. Por cierto, a estas unidades también se les llama Weberes, así que las podemos llamar también Weberes. Y ya podemos hacer el apartado C, donde nos piden la fuerza electromotriz inducida a los 4 segundos. Fuerza electromotriz inducida, ¿qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que tú aquí has puesto una bobina de 5 vueltas, ¿vale? Aquí un cable cerrado de cobre. Y aquí has puesto un campo magnético variable que va atravesando la bobina. Imagínate lo que te he dicho antes, imagínate que te pones un imán así y lo vas moviendo, o bueno, un aparatillo que va variando el campo magnético por aquí, le va pasando por aquí más, menos líneas de campo. Bueno, pues cuando el flujo magnético, o sea, el número de líneas de campo que atraviesa esta superficie varía con el tiempo, se induce una corriente. Es decir, aquí va a pasar una corriente, pues así, por ejemplo, o para el otro lado, bueno, eso ya depende. Unos electrones que se van moviendo. ¿Y cómo se calcula matemáticamente esa corriente? Pues se calcula con la fuerza electromotriz epsilon, que son voltios. Se calcula simplemente así, hallando la derivada del flujo magnético y cambiándole el signo. ¿Cómo se hace eso? Mira, el flujo magnético en función del tiempo lo tenemos aquí. Fíjate, ¿ves? El flujo magnético en función del tiempo. Vamos a copiarlo. Me copio el de abajo este, que ya tenía las cuentas bien hechas. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es derivar el flujo magnético y cambiarle el signo. Así de fácil. Y esos son los voltios. Y ya está. Simplemente así. Te pide luego a los 4 segundos, pues sustituiremos por el tiempo 4. Venga, el flujo magnético. ¿Cómo hacemos la derivada? La derivada es bastante evidente, pero bueno, pues si no te acuerdas, te recuerdo que cuando era un producto, aunque este es un número, si es que no hace falta, pero bueno, cuando era un producto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero, ¿te acuerdas que es la derivada de una constante cero? Así que sería el primero, o sea, la derivada del primero, 0, porque es una constante, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de 3t cuadrado es 6t, la derivada de menos 5t es menos 5 y la derivada de 1 es 0, pues así, ya está. Es decir, que el flujo magnético nos queda simplemente así, en función del tiempo. Digo, el flujo magnético no, la derivada del flujo magnético nos queda así en función del tiempo. Y ahora hemos dicho que los voltios, es decir, la fuerza electromotriz, los voltios es esto mismo, pero cambiado de signo. Vale, pues lo ponemos así. Esto mismo, pero cambiado de signo. Vale, pues estos serían los voltios que de la corriente que pasa por aquí, por esta bobina de aquí, por este cable de cobre, se induce una corriente de esos voltios. Me preguntan cuántos voltios son a los 4 segundos. Vale, pues a los 4 segundos pues sustituimos. Esto sería E de t en función del tiempo y ahora hallamos E, o epsilon mejor dicho, de 4. Que sería simplemente sustituir en vez de la t, pues ponemos aquí un 4, 6 por 4 menos 5. Y esto te da menos 0,119 voltios y ya está. El menos tiene que ver con el sentido de la corriente, que no es lo mismo que vaya la corriente así para allá que vaya así la corriente para acá, pero vamos, en este caso, bueno, pues esto es lo que te pide en el apartado C y ya está.